19.763. Esa es la cantidad de foreclosures iniciadas por los bancos al final de 2024. Y acorde con el World Population Review, los estados que lideran esos números son South Dakota, North Dakota y Vermont. Con esa cantidad alocada de foreclosures, ¿qué nos queda para finales de años y al principio del siguiente? Bienvenidos a NovaRise, tu canal de educación financiera. Aquí cubrimos todo lo relacionado a bienes raíces, negocios pequeños, metales preciosos y las inversiones en la bolsa de valores. Y hoy vamos a hablar de lo que puede pasar en el mercado inmobiliario con los temas de foreclosure. Para aquellos que son nuevos al canal o nuevos al tema de las inversiones inmobiliarias, foreclosure en español serían las ejecuciones hipotecarias. Y prácticamente un comprador de casa llega a un foreclosure cuando deja de pagar su hipoteca. Entonces el banco busca una manera de recuperar ese dinero y la manera de hacerlo es yendo a la corte, poniendo una petición para ejercer esa ejecución hipotecaria y vender esa propiedad en el mercado abierto para poder recuperar ese dinero y cancelar la deuda. Y hoy lo que vamos a hacer es estudiar un análisis que nos va a compartir unos datos necesarios para ayudarnos a tomar decisiones informadas y tener una idea de cómo prepararnos para lo que viene a finales de este año y a principios del siguiente. Y aquí tenemos este artículo cortesía de Forbes Advisor y habla acerca de, ¿qué es lo que dicen los expertos en cuanto a las ejecuciones hipotecarias, los famosos foreclosures? ¿Aumentarán o no aumentarán a finales de año y para el año que viene? Veamos. Según la firma de datos inmobiliarios ARM, los prestamistas iniciaron ejecuciones hipotecarias en 19.763 propiedades en todo el país en septiembre, la cual significa un 5% menos que el mes anterior y un 21% menos que hace un año. O sea que en pocas palabras estamos hablando de que son buenas noticias, es decir que el mercado no está tan mal como muchos de nosotros pensábamos, pero no reaccionamos todavía, sino más bien continuemos leyendo a ver qué más nos dicen los expertos. Las ejecuciones hipotecarias completadas también disminuyeron y las propiedades en las páginas de REO, por sus siglas en inglés, cayeron un 9% en comparación con el mes anterior y un 21% que hace un año. Las propiedades de REO son casas que no se vendieron en subastas de ejecución hipotecaria y que finalmente fueron tomadas por los prestamistas hipotecarios. Las estadísticas del tercer trimestre también mostraron caídas en la actividad de ejecuciones hipotecarias, con presentaciones de ejecuciones hipotecarias, es decir, el comienzo del proceso legal que emprende un prestamista cuando un prestatario no realiza múltiples pagos de la hipoteca, disminuyendo un 2% respecto al segundo trimestre y un 13% respecto al año anterior. Y tomen nota que el artículo habla del tercer trimestre porque el año no ha terminado. Entonces, para poder tener todos los datos completos, es decir, los 4 trimestres, habría que esperar hasta finales de enero para poder conseguir esos datos. Entonces, por los momentos solo tenemos los datos del primer trimestre y las decisiones informadas se hacen basadas a esos datos. Y aquí es la parte que nos interesa a todos, ¿no? Las ejecuciones hipotecarias parecen estar disminuyendo, pero esto podría cambiar. Vamos a ver por qué. Si bien estos últimos datos sugieren una posible tendencia a la baja para el resto de 2024 y más allá, los expertos siguen atentos y monitorean múltiples variables económicas que podrían generar estrés en el mercado inmobiliario. En el futuro, anticipamos que los niveles de ejecuciones hipotecarias se mantendrán relativamente bajos, pero podrían haber aumentos localizados en áreas con dificultades de asequibilidad u otras presiones del mercado. Recuerden que no todos los estados son iguales e inclusive si están dentro de los mismos estados, no todas las ciudades o los mismos condados reaccionan de la misma manera a ciertos factores económicos. Es por eso que a veces ustedes pueden escuchar de una zona y escuchan maravillas y de repente escuchan de otros lugares y se sorprenden en la cantidad de foreclosures. Tal cual como lo mencioné al principio del episodio, los estados líderes en temas de foreclosure por ahora son South Dakota, North Dakota y Vermont, según los datos de World Population Review. Y para la sorpresa de muchos, a pesar de todas las noticias, Florida es uno de los estados que tiene la menor cantidad de foreclosures en todo el año. Volviendo al artículo, la actividad de ejecuciones hipotecarias continúa por detrás de los niveles previos a la pandemia y todavía se sitúan en alrededor del 70% de las cifras de 2019. Es decir, que a pesar de la inflación y las altas tasas de interés, la cantidad de foreclosure todavía sigue muy por debajo de lo que muchos creen, estando un 70%
por debajo de los números del 2019, la cual eran antes de la pandemia. Ahora, ¿a qué se debe eso? ¿De verdad la gente está ganando mucho más dinero que antes o es que hay otro factor que no estamos considerando? Bueno, veamos en el artículo. Según lo que dice Forbes, los niveles de capital inmobiliario afectan los niveles de ejecuciones hipotecarias. Explican que un factor significativo que contribuye a los niveles comparativamente bajos de actividades de ejecuciones hipotecarias actuales es que los propietarios de vivienda, incluidos aquellos en ejecución hipotecaria, poseen una cantidad de valor neto de la vivienda sin precedentes. Ahora, ¿con qué se refieren con esa terminología de valor neto? Eso acá en Estados Unidos se le refiere como home equity, es decir, el valor de la casa que ya es tuya, lo que tú has cancelado. Entonces, por ejemplo, cuando tú das tu inicial o tu down payment, eso es tu equity. Toda la deuda que has ido pagando con el pasar de los años, esa reducción de deuda se convierte parte de tu equity porque ya no le debes esa porción al banco. Lo mismo se aplica cuando las casas suben de valores, con el famoso home appreciation. Entonces, cuando las casas suben de valor, hay una porción de ese valor que ya te pertenece a ti porque ese valor aumentó cuando esa casa estaba en tus manos. Siguiendo con el artículo, los propietarios de vivienda con hipotecas vieron un aumento colectivo de 1.5 billones de dólares en el verano neto de la vivienda. Es decir, esa es toda la cantidad de home equity que se ha ido acumulando todo este tiempo, lo que elevó el valor neto total de los propietarios a más de 17 billones en el primer trimestre de 2024. La cifra más alta desde finales de 2022, según el último informe sobre el valor neto de la vivienda de CoreLogic. Mientras tanto, más propietarios de viviendas se están enriqueciendo a medida que aumenta el precio de las viviendas. Entonces, aquellos que tomaron acción durante la pandemia y compraron sus casas, pues los felicito porque estoy segurísima que habrán aumentado bastante el home equity de sus propiedades. El porcentaje de hipotecas con alto valor patrimonial aumentó en 48 de los 50 estados entre el primer y segundo trimestre del año. Para un propietario en la etapa inicial de ejecución hipotecaria, ese valor lo ayuda a evitar una venta por ejecución hipotecaria. Es decir, tener equity te ayuda a posiblemente prevenir una ejecución hipotecaria, ya sea apalancando el valor para pagar las facturas hipotecarias vencidas o vendiendo su propiedad para proteger el valor que de lo contrario perdería en una subasta. Cuando el artículo habla de apalancar la casa, estamos hablando de extraer esos home equity. Y dos de las herramientas más populares para extraer ese equity es a través de un HELOC o un cash out refi. Para aquellos que buscan aprender más acerca de ese tema, aquí ven un episodio que les puede ayudar a aprender más de esos productos, pero véanlo después de que terminen con este episodio. Y no se preocupen que les dejaré el enlace a ese video en la descripción. Ahora, volviendo al tema de los foreclosures, parece ser que estos son buenas noticias para aquellos que son propietarios de casa y también existen opciones cuando se trata de prevenir esas ejecuciones hipotecarias. Pero también hay otros en la ecuación que buscan comprar su propiedad, sea para usarlo como residencia principal o para invertir, ya que es una manera viable de conseguir casas que sean asequibles sin tener que pagar los precios altos que actualmente se encuentran en el mercado. Y una muy buena herramienta para ayudarles a localizar esas propiedades es la página de foreclosure.com. Y es esta página que están viendo actualmente en pantalla. Aquí hay opciones para ustedes comprar casas y también está la opción de encontrar casas baratas. Para aquellos que tienen la extensión de Google que les ayuda a traducir las páginas al español, aquí les muestro la ventanilla en donde ustedes pueden ir directamente a conseguir esas casas baratas. Y lo bueno de foreclosure.com es que tiene una presencia en todos los 50 estados. Entonces, no necesariamente tienen que ir a South Dakota o North Dakota, ya que son las ciudades que mencioné al principio, sino que ustedes pueden utilizar esta herramienta de foreclosure.com y buscar por estado las casas baratas que mejor les convenga o que sean de la preferencia del estado donde ustedes quieren ir. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que ustedes quieren meterse aquí en la sección de casas baratas. Entonces busquemos por dónde y en qué lugar. Entonces, como verán, aquí está un mapa local, pero también pueden buscarlo a través de esta herramienta, esta barra de búsqueda. Entonces, ustedes pueden conseguir casas por debajo de 10,000, por debajo de 20, por debajo de 40 o debajo de 60. Entonces, vamos a decir, para aquellos que están interesados, busquemos una propiedad en Florida. Entonces, vamos a escribir el estado de Florida y al darle en la búsqueda aparecen todas estas propiedades que se encuentran en la lista.
Y ahí van mirando ustedes acorde con el presupuesto, las características de la casa. Por ejemplo, tienen esta casa que es una casa móvil de 2 habitaciones, 2 baños de 924, pero no todas las casas son móviles. A medida que ustedes van avanzando, ven que aquí está un single family home que está en foreclosure de 3 habitaciones, 1 baño con 1107 pies cuadrados. Y a medida que van avanzando, ven otras propiedades y así sucesivamente van encontrando las propiedades que más le convenga a ustedes. Esta es una herramienta excelente que les permite a ustedes conseguir casas que se encuentran en foreclosure desde la comodidad de su casa, buscarlas para luego ponerse en contacto con las personas que lo están vendiendo, sea el mismo dueño o a través de un agente inmobiliario. Y lo bueno de esto es que logramos negociar un descuento para los usuarios de Nova Race. Lo único que tienen que hacer es acceder a la página a través de este enlace que ven en pantalla, y ese enlace también lo van a encontrar en la cajita de descripción y en la sección de comentarios. Ahora, para aquellos que buscan un poquito más de ayuda para navegar la página de foreclosure.com, aquí les dejo este tutorial en pantalla. Lo único que tienen que hacer es darle clic a ese video y los llevará a un video súper extensivo de cómo navegar la plataforma de foreclosure.com de principios a finales. Los veo en el siguiente video y mucho éxito con la compra de sus casas.